En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nosotros, la reunión anterior, habíamos estado hablando de la vocación del hombre a la vida espiritual. Entonces, en esta reunión tenemos que ver cómo continúa esa relación con Dios y de qué manera nosotros podemos tener esa vida espiritual. Voy a poner aquí... acá. Entonces, en el texto que nosotros venimos analizando, que es el texto del Catecismo de la Iglesia Católica, nosotros habíamos puesto la dignidad de la persona humana. Estamos en el punto 1700. Yo se los mandé, lo tienen en documentos, ¿sí? Entonces, dentro del Catecismo de la Iglesia Católica, que es uno de los grandes textos que vamos a utilizar nosotros, además de la Biblia, lo tenemos que conocer bien, familiarizarnos con este libro que nos enseña aquello que la Biblia nos dice en algunas partes un poco en forma más difícil o más compleja. El hombre entonces es creado por Dios, somos imagen de Dios y por lo tanto tenemos una capacidad de vida espiritual que es propia del ser humano y que no la tienen otros seres. Entonces, para esa vida espiritual que Dios nos invita, Jesús nos enseña las bienaventuranzas, las cuales están en el Evangelio, por ejemplo, en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 5, si alguno tiene la Biblia, búsquelo. El Evangelio en el capítulo 5, allí se nos proponen las bienaventuranzas. Dice así: al ver estas multitudes, subió a la montaña y, habiéndose sentado, se le acercaron sus discípulos. Se está refiriendo a Jesús, ¿no es cierto? Entonces abrió su boca y se puso a enseñarles así: bienaventurados los pobres de espíritu, porque a ellos pertenece el reino de los cielos. ¿Sí? Que es lo que tenemos ahí en el texto del Catecismo. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque a ellos pertenece el reino de los cielos. Acá les voy a pedir que cierren las cámaras, así me queda el espacio este. Entonces, ¿por qué Jesús nos enseña que bienaventurados los pobres de espíritu? Nosotros, primero que nada, tenemos que reflexionar sobre qué quiere decir la palabra bienaventuranza, ¿sí? Quiere decir felices. Dios nos dice, felices los pobres de espíritu. Y a esto tenemos que darle una explicación, en el sentido de que la pobreza de espíritu consiste principalmente en tener una conformidad con la voluntad de Dios. ¿Sí? Dios nos pone en esta vida y nos da ciertas condiciones. Nos pone en esta vida y nos da una familia, nos da una sexualidad, nos da un entorno social, una educación a través de esa familia y de un colegio. O sea, Dios nos pone condiciones. No es que nosotros venimos a esta vida y hacemos todo según a lo que a nosotros cada uno se le ocurre. Sí, vamos eligiendo cosas, pero básicamente tenemos un entorno y una realidad dada por Dios. Esa realidad, entonces, nosotros la tenemos que aceptar tal cual es, ¿sí? Aceptar nuestra vida como Dios nos la ha dado. Y allí ya empieza esta bienaventuranza, esta felicidad. Es decir, si yo acepto con alegría, con gozo, y no rechazo, y no estoy enojado con la vida porque no tengo lo que tiene el que vive en un country, o no tengo lo que tiene aquel otro que es famoso, o que es hijo de tal o de cual,
Si yo en mi vida me amoldo a aquello que Dios me ha dado, ya tengo la base de la felicidad, ¿sí? Esto no quiere decir que yo no tenga que luchar para conseguir mejorar y progresar, pero sí tengo que aceptar lo que soy. Esto es lo que básicamente es la humildad. O sea, la humildad, ¿en qué consiste? En aceptarme como yo soy, en reconocer lo que soy, conocerme, saber cómo soy y aceptarme de esta manera como soy. Y no estar amargado y angustiado porque no soy como aquel otro que tiene tal o cual cualidad que yo no tengo o que tiene tal o cual cosa que yo no tengo. Porque ahí ya empiezo a ser infeliz. Entonces, bienaventurados, felices. ¿Sí? Recuerden que la palabra acá, bienaventuranza, se refiere a la felicidad. Aquellos que son pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, dice Jesús. ¿Sí? De ellos es el reino de los cielos. Es decir, el cielo se puede empezar a vivir en esta vida en la medida en que nosotros nos amoldamos a la voluntad de Dios. Así como Jesús, María, San José vivieron haciendo la voluntad de Dios y vivieron en esa familia sagrada la felicidad en la tierra, a pesar de todas las dificultades que tuvieron, pero porque hacían la voluntad de Dios y sabían que eso era lo mejor, ellos estaban felices, ¿sí? Entonces, esta primera enseñanza de Jesús, de que bienaventurados los pobres de espíritu, es de alguna manera la más importante, es la que marca el resto. De alguna manera, esta bienaventuranza le da color a las otras bienaventuranzas, le da de alguna manera el sentido. Entonces, me interesa que ustedes las ubiquen en el Evangelio, que si alguno tiene la Biblia, la busque, está en el Evangelio de Mateo, que es el primero, cuando abrimos la Sagrada Escritura en el Evangelio, ¿sí? El primer Evangelio es el de Mateo. Después tenemos a Marcos, a Lucas y a Juan. Los cuatro nos hablan de este tema. Yo les estoy citando uno de los evangelios. En el capítulo 5, búsquenlo y márquenlo, así ya lo tienen. En el capítulo 5, Jesús nos habla entonces de las bienaventuranzas. Quiere decir, nos enseña a toda la humanidad cómo es la felicidad. ¿Quiénes son los que pueden llegar a la felicidad en esta vida? Vean ustedes que no tiene nada que ver con lo que nos propone el mundo actual, el mundo que nos rodea. Ese mundo nos enseña lo contrario, nos va a decir que la felicidad está en tener muchas cosas, que la felicidad está en hacer grandes viajes, no sé, en tener tal o cual instrumento para jugar en la Play o lo que fuere. O sea, Jesús nos enseña otra cosa. Y esto es lo que nosotros tenemos que aprender como cristianos, como seguidores de Jesús. Que la enseñanza de Jesús no es la enseñanza que nos propone el mundo en el cual nosotros vivimos, ¿sí? La enseñanza de Jesús va por otro camino. Ya en el principio nos dice, felices los pobres de espíritu. Yendo a lo material, porque otro de los textos de los evangelios no dice felices los pobres de espíritu, dice felices los pobres. Entonces allí algunos lo toman literalmente. Dice, bueno, felices los pobres. Bueno, pero es que hay pobres que no viven la pobreza espiritual, en el sentido de que pueden vivir anhelando tener gran cantidad de riquezas y de esa manera entonces no serían felices, según este criterio. De todos modos, la pobreza material nos indica, nos enseña, nos guía hacia la humildad, ¿sí? Porque nos hace tener esa relación de dependencia con Dios, ¿sí? La pobreza material, y esta es una gran enseñanza de San Francisco de Asís, nos enseña a tener ese vínculo con Dios porque estamos carenciados, necesitamos. Así que la pobreza material en sí no es en todo algo malo, sino que en este sentido tiene una faceta positiva, que es que a mí me hace dependiente de Dios, porque al no tener todo, tengo que recurrir a Dios, no me queda otra.
al único que le puedo pedir, o a otros, y eso me hace humilde. Bueno, en esto así lo entendió San Francisco de Asís, y él vivió la pobreza materialmente. O sea, él se desprendió de todo y vivió pobremente, porque aquí lo decía así. De todos modos, no a todos nos pide que vivamos esa pobreza extrema que vivió San Francisco de Asís, nuestro patrono del colegio. A algunas personas Dios les pide esa pobreza material, no a todos. De todos modos, si nos toca la pobreza, por algún motivo, no nos tenemos que amargar, no tenemos que ver como el fin de la vida, no. Tenemos que tomarlo como nos enseña Jesús. Bienaventurados los pobres de espíritu, es decir, aceptar esa realidad que me toca. ¿Sí? Si me toca, como estos días, que no podemos tener esto, no podemos tener aquello, algunos están hoy sin luz o están sin alguno de los servicios básicos, o lo que fuere, o no sé, Dios quiera que no, pero por ahí capaz que algunos están un poco inundados por la lluvia impresionante que está lloviendo desde ayer a la noche. O sea, no sabemos. Lo importante es que uno, dentro de la realidad que nos toca, aceptarla con paciencia, aceptarla con alegría y poniéndole todo a esa realidad que nos toca. ¿Sí? A partir de esa realidad es que yo debo construir aquello que Dios me pide. ¿Sí? Yo no puedo pretender ser otra cosa porque a mí me parece que Dios quiere que yo sea eso, que no tiene nada que ver con mi realidad. Yo tengo que partir de lo que yo soy. Por eso es tan importante lo que enseña la filosofía de conocerse a uno mismo. O sea, el principio de la sabiduría está en el temor de Dios, pero el principio de la sabiduría filosófica está en el conocimiento de sí mismo. O sea, saber quién soy, saber cuáles son mis limitaciones y a partir de ahí construir una realidad según el querer de Dios. ¿Sí? Bien. La segunda bienaventuranza nos dice, bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán en herencia la tierra. Otra traducción dice, bienaventurados. Profe, Sí, ¿podría aceptar a los que están en fila? Hay algunos que no podían entrar todavía, por eso. A ver. Ah, perfecto, gracias. Pensé que estaban ingresando porque acá no me lo indicaba directamente. Muchas gracias, ¿eh? A ver dónde lo pongo para que no se estorbe. Bien, entonces, bienaventurados los mansos de espíritu, porque ellos poseerán la tierra en herencia. Esto se refiere a la paciencia, a la mansedumbre que Jesús nos enseña. ¿Sí? O sea, Jesús dice que seamos mansos como palomas y astutos como serpientes. Él lo dice, ¿no? Entonces, ser mansos como palomas y astutos como serpientes, acá habla de la mansedumbre. ¿Sí? En lo cual nos está enseñando a que tenemos que ser pacientes, a que tenemos que procurar en todo vivir de acuerdo a lo que la realidad que nos toca, con las limitaciones que esa realidad tiene. ¿Sí? Con las limitaciones que esa realidad tiene. Entonces, nosotros, cuando nos toca la dificultad, no nos tenemos que angustiar de más. Sí, lógicamente nos preocupamos, pero tenemos que tratar de vivir las limitaciones, las preocupaciones de una forma serena, de una forma pacífica, paciente. ¿Sí? Esto lleva toda la vida aprenderlo, pero es una enseñanza de Jesús que estamos viendo para los que recién se están enganchando porque tuvieron alguna dificultad. Jesús nos pone aquí las bienaventuranzas. ¿Sí? ¿Qué son las bienaventuranzas? Son aquellas enseñanzas por las cuales Jesús nos marca el camino de la felicidad. Bienaventurados quiere decir felices. Y está en el Evangelio de San Mateo, capítulo 5, que lo invito a los que tengan el Evangelio que lo puedan tener. Ahí, saquen las cámaras, chicos. Santino ahí. Quédate sin que te veamos. Poné ahí,
Gracias. Entonces, felices los mansos, porque ellos poseerán en herencia la tierra. ¿Sí? La paciencia, la mansedumbre, ¿sí? Esto no es una virtud que muchas veces nos enseña el mundo de hoy, igual que para la primera. ¿Qué nos enseña el mundo de hoy? A ser rebeldes, a ser protestones. Todo lo que el mundo de hoy nos pone como ejemplo es que tenemos que salir a estar permanentemente reclamando, haciendo piquete o haciendo problema para que me den las cosas. En algunas oportunidades es necesario hacer ciertos reclamos, pero siempre esos reclamos deben ser con la debida prudencia y con la debida ubicación de lo que eso es, ¿sí? Lo que Jesús nos enseña es a ser mansos, ¿sí? Que es lo que el cristiano intenta hacer. Cumplimos con nuestras leyes, con lo que las autoridades nos piden y cumplimos con lo que nuestros superiores nos enseñan y nos mandan. En el caso de ustedes, los padres, en el caso de la escuela, los profesores, los directivos, y a nosotros también, a nosotros las autoridades que tenemos en cada ámbito. Esa es la vida social que Dios nos enseña. Por eso tenemos que ser mansos, tenemos que ser pacientes, tenemos que ser capaces de sobrellevar las dificultades con alegría, con paciencia y sin estar quejándonos todo el tiempo, ¿sí? Sin estar renegando de la suerte que me toca. Esa suerte que me toca es lo que Dios permite que me toque. Por lo tanto, yo debo asumirla con total serenidad, paciencia y ofreciéndosela a Dios. Sea lo que fuere, incluso la enfermedad, incluso la pobreza que hemos visto en el punto anterior para los que estaban en sala de espera. La pobreza también es algo que, si yo lo vivo con dignidad y ofreciéndosela a Dios, es valioso ante los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque me hace humilde, porque me hace paciente, humilde en el sentido de que me hace aceptar la realidad de lo que son las cosas, en la cual yo no me pongo por encima de esa realidad, o no me creo que soy más de lo que las cosas son, ¿sí? Felices los que lloran, dice el Señor, porque ellos serán consolados, ¿sí? Miren ustedes lo que Jesús nos enseña. Tercera bienaventuranza. Aquí nos dice en el texto, bienaventurados los pobres de espíritu, porque ellos pertenecen al reino de los cielos, bienaventurados los afligidos, porque serán consolados. Acá, en vez de los que lloran, dice los afligidos. El texto del Evangelio que yo tengo, puede que las traducciones hayan algunas modificaciones en los términos. Ustedes, los que tengan a mano el Evangelio, véanlo, vayan viendo la traducción. Acá dice, en vez de los que lloran, dice los afligidos, ¿sí? Es decir, las aflicciones se pueden transformar en felicidad. ¿En qué medida? En la medida en que yo se lo ofrezco a Dios. Bienaventurados los afligidos, porque serán consolados, ¿sí? Si yo llevo una vida en la cual lo tengo todo, para lo cual piso cualquier cabeza, porque lo único que quiero es tener más y ser el más poderoso, bueno, no seré consolado. Sí, tendré la riqueza y tendré lo que le saqué al otro para yo estar bien, pero no seré consolado. O sea, no va a haber felicidad plena en mi corazón. En cambio, si yo vivo con serenidad la realidad que Dios me pide, ¿sí? Si yo vivo con paciencia y hago todo lo que puedo dentro de la realidad que yo estoy, Dios me va a enviar un consuelo, me va a enviar la paz y la serenidad, que es lo que necesitamos para estar felices, que es lo que se trata el Evangelio, lo que nos enseña Jesús acá. Recordemos que estamos en el contexto de lo que es la vida espiritual. Por eso les dejé ayer a la tarde la clase anterior en YouTube. ¿Por qué? Porque estamos en el contexto de lo que Dios nos invita a una vida espiritual, no una vida material, no una vida según la conformidad
con este mundo y con la conformidad con solamente la parte material del hombre, sino que Jesús, Dios, nos está enseñando un camino de vida espiritual, en el cual lo que sobresale aquí, lo que vale por sobre lo material, es lo espiritual. Por eso, bienaventurados o felices los afligidos, dice el Señor, porque serán consolados. Veamos, pensemos en la Virgen María al pie de la cruz. Oh, mayor aflicción, el de la Virgen, viendo a su propio Hijo, soportando semejante injusticia de ser muerto en una cruz como un malhechor, ¿sí? Oh, mayor aflicción, el de la Virgen al pie de la cruz. Sin embargo, ella lo aceptó con serenidad, con paciencia, sin quejarse, ofreciéndoselo a Dios, de tal forma que termina siendo corredentora de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque fue allí capaz de soportar esa aflicción, esa dificultad que Dios le ponía, ¿sí? Dios nos pone dificultades, o permite, mejor dicho, que haya dificultades. ¿Por qué? Porque es allí donde se muestra nuestro carácter, es allí donde se muestra nuestra capacidad de vida espiritual, de sobrellevar las cosas difíciles. Si estamos todos en Cancún o en Centroamérica disfrutando de un hotel 5 estrellas, no hay ningún problema. Estamos todos pasándola bárbaro, nadie se va a quejar. O por ahí hay gente que se queja igual, pero bueno. Pero nadie va a estar con la cara larga, ¿sí? En cambio, si tenemos dificultades, ahí donde tenemos que nosotros mostrar nuestro espíritu, nuestra capacidad de sobrellevar las dificultades. Es ahí donde se muestra nuestro temple, nuestra capacidad, ¿sí? Por eso Jesús dice, bienaventurados los afligidos, porque serán consolados, ¿sí? Es decir, no tenemos que pensar que las dificultades son una carga insoportable que nosotros no vamos a poder llevar y que por eso tengo que estar con derecho afligido. No, para nada. Dios me pone un camino en el cual yo tengo que ser capaz de sobrellevar las cosas difíciles, ¿sí? La cruz, que lo hemos dicho en el Viernes Santo. El camino del cristiano es un camino de cruz, un camino lleno de dificultades. Entonces, algunos se puede preguntar, y bueno, pero entonces Dios no es nuestro amigo, ¿cómo? Nos pone aquí en esta vida y sin embargo nos pone dificultades. Bueno, es que Dios nos pone en este camino, pero el hombre es libre. Y en esa libertad entra el mal. Y en ese mal nosotros tenemos que sobrellevar dificultades porque se generan maldades que provocan otros y que ya han provocado otros antes que nosotros y el mal está instalado en el mundo. Por lo tanto, nosotros tenemos que saber sobrellevar eso, ¿sí? Pero es una realidad que nos toca vivir. Vuelvo a la primera bienaventuranza. Felices los pobres de espíritu, ¿sí? Vuelvo a la primera bienaventuranza, felices los pobres de espíritu, que de alguna manera nos indica todas las bienaventuranzas, ¿sí? Bienaventurados los pobres de espíritu, es decir, bienaventurados aquellos que aceptan esa dificultad, o no es tan difícil a veces, o esa realidad que Dios nos ha dado, ¿sí? Yo tengo que ser capaz, entonces, y vuelvo un poquito sobre esta primera bienaventuranza porque es la que resume todas, tengo que ser capaz de aceptar mi realidad, tal cual es, sea como fuere, sea con lo dramática que fuere. En la medida en que yo soy capaz de aceptar esa realidad, ¿sí? Ser capaz de vivir pobremente en el sentido de aceptando que no soy o que no tengo todo lo que yo sueño que podría llegar a tener o ser, sino que soy capaz de aceptarlo y de vivir a partir de eso, construyendo, poniendo todo de mí, ¿sí? Si yo parto de ahí, ahí es donde está el principio de la humildad, que es el punto en el cual nosotros tenemos que apoyarnos, en la humildad. Si todo esto es un camino de humildad, con H, humildad, ser humildes. Bien. La otra bienaventuranza nos dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados, ¿sí? Tratar nosotros
de luchar en esta vida para que haya justicia. Es una gran enseñanza que nos deja Jesús. Ser justos. ¿Qué es ser justo? Es una virtud teologal, cardinal, en la cual yo le doy al otro lo que le corresponde, ¿sí? Si un alumno se merece un 10, le pongo el 10. Si un alumno se merece un 1, le pongo el 1. Le doy lo que le corresponde, soy justo, ¿sí? Trato de darle al otro lo que le corresponde. Si mi madre o mi padre me piden algo, yo le doy a mi madre y a mi padre lo que le corresponde, es decir, le obedezco, le doy mi consentimiento. ¿Por qué? Porque son ellos los que tienen la tarea de guiarme a mí en esta vida. Entonces, ¿qué es lo justo? Que yo le reconozca y le acepte eso que me está pidiendo porque es para mi bien, ¿sí? Ser justo con mis compañeros es devolver aquello que me han prestado. ¿Sí? Si me prestaron algo que me encanta y el otro no me lo reclama, bueno, pero lo mismo se lo tengo que devolver porque es del otro. Es del otro, se lo tengo que dar, ¿sí? O si me prestaron algo y se me rompió, y bueno, tendré que tratar de repararlo y dárselo arreglado como me lo dio, porque es lo justo. Bien. Felices y bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Hambre y sed, tengo que procurar ser justo en esta vida. Por supuesto, esto para las autoridades, en primer lugar. Vamos con la que sigue. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia, ¿sí? Misericordiosos. En estos tiempos que nos toca estar en casa todos juntos, bueno, tengo que tener paciencia y ser tolerante con ciertas realidades que me tocan vivir. Ser misericordioso con el otro, porque el otro también tiene sus días, el otro también tiene dificultades, y yo tengo que ser capaz de sobrellevarla. ¿Sí? Son una de las obras no de caridad, sino de ayuda al prójimo, ¿sí? El saber sobrellevar las dificultades del otro, de lo que el otro me hace mal a mí, porque hay veces que me lo hace, y bueno, yo tengo que ser capaz de sobrellevar eso con misericordia. Va más allá que esto que estoy diciendo, pero bueno, lo digo así a modo de ejemplo. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando os injurien y os persigan y digan mentiras, toda clase de mal contra vosotros por mi causa, dice Jesús. Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en el cielo. ¿Sí? Entonces, de esta manera hemos recorrido las bienaventuranzas. Yo les voy a pedir que ustedes las vuelvan a leer en el Evangelio, por ejemplo, en el Evangelio de San Mateo, capítulo 5, allí la van a enseñar, la van a encontrar, y hagamos el ejercicio de lo que les comenté en la reunión anterior, donde yo les decía que tenemos que comenzar a hacer la oración mental, que es la meditación. Yo tomo un texto, puede ser este, y durante 15 minutos trato de leerlo y de sacar algunas enseñanzas para mi vida, ¿sí?